Continuamos con más en la revista para hablar del traslado de estos 10 reos que fueron retirados de Palmasola a celdas de la FELCE para ser posteriormente llevados a diferentes cárceles del país, luego del motín que sucedió la pasada semana en el penal. Para hablar de este tema nos acompaña el excomandante departamental de la policía, Rolando Fernández. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Gracias por la entrevista. ¿Es solución esto que está haciendo ahora la policía, llevar a estas 10 personas a otras cárceles del país? Son soluciones parche. Son una de las pocas reacciones que puede tomar la policía en Santa Cruz y felizmente el señor comandante departamental Alfonso Siles ha tenido una reacción inmediata. Pues no queda más. Palmasola no tiene otro tipo de posibilidades de solucionar estos problemas. Entonces hay que echar de mano a lo que se ha hecho siempre. Seleccionar a los más revoltosos, a los más violentos, tal vez a los que componen ya la nueva pesada, y sacarlos de Santa Cruz para que haya cierta tranquilidad en el penal. Pero surgen otros líderes, surgen otros violentos. Eso es natural. Toda cárcel tiene liderazgo. Entonces en las cárceles, cuando hablamos de revueltas, de matanzas, de guerra entre presos, es por la toma del poder. ¿Y qué significa eso? Ganancias económicas, cuestión de drogas, alcoholes y un montón de irregularidades que ya parece que se han convertido en parte del sistema carcelario, particularmente acá en Santa Cruz y en nuestro pueblo. Precisamente, ¿cómo se entiende que los reos tengan el poder en el interior de Palmasola, que la policía solo tenga como función el resguardo del perímetro? ¿Cómo es que funciona esa dinámica? ¿Quién la permite? Tiene una explicación sencilla, Gabriela. La infraestructura no se adecua para que haya control policial. Entonces el poco control policial que hay es prácticamente externo. Internamente, el dominio, el poder, el control, la autoridad, le llamaremos, simplificando, le corresponde a los privados de libertad. Eso se ha visto siempre. ¿Pero se da eso normalmente en otros países, por ejemplo, o es solamente algo muy propio de Bolivia o de Santa Cruz? En Latinoamérica el sistema penitenciario está colapsado. Es muy parecido, con la única diferencia que acá están aglutinados más de 6.000 internos entre sentenciados y otros preventivos. El gran negocio de muchos jueces que se han enriquecido gracias a los riesgos procesales. Porque en este pueblo, y todos lo sabemos, la libertad se compra. El que no tiene plata está en Palmasola. Por muchos documentos y garantías que presente. Son los famosos peces flacos los que pagan las penas. Los peces gordos están paseando en la calle, gozando de sus fortunas, mala vida y todo lo que significa el negocio del narcotráfico y otras actividades relacionadas a los delitos, ¿no? Eso es lo que ocurre en Santa Cruz. Hacinamiento pleno, promiscuidad, más de 6.000 privados de libertad en estos momentos en esta ciudad. Y a las autoridades pareciera que el tema no les interesa. ¿Pero por qué? No hay rédito político, es mucha inversión de dinero o no es prioridad. Resulta que acá se construyen muchas canchas de fútbol, palacetes, museos y las cárceles siguen peor cada vez. Entonces está claro que este gobierno no es la excepción de otros que prácticamente ven el problema penitenciario en forma contemplativa sin tomar ninguna medida de fondo para que para que haya algún tipo de solución. ¿Y la solución pasa más por infraestructura o más por sistema judicial? Hay que cambiar el sistema. Hay que cambiar el sistema y eso significa una cárcel que tenga las normas de seguridad, cárceles de máxima seguridad, cárceles para preventivos, la clasificación, rehabilitación, readaptación, terapia, trabajo, todo lo que significa tratar de que ese ser que ha cometido un error, le llamaremos, o un delito, trate de volver a la sociedad con otra mentalidad y viva una vida normal como cualquiera de nosotros. Ahora no ocurre nada de eso. La cárcel de Palmasola es la más insegura, la más violenta, la superpoblada y además que no da ninguna pauta de rehabilitación, ninguna, al contrario. Muchos dicen que es el posgrado para los delincuentes jóvenes que están ahora en la cárcel. Ahora, ¿qué pasa entonces, si tomamos en cuenta esto que usted dice, cuando son trasladados los reos más peligrosos a otras cárceles? ¿Están llevando su conocimiento a otros lados del país? Prácticamente llevan todas sus habilidades, entre comillas, a otros lugares.
Pero ahora a mí me extraña que aparezcan cárceles que son tan inseguras como la nuestra. La única cárcel a la cual le tienen cierto temor estos revoltosos es Chonchocoro. ¿Y por qué no los están llevando allá? Esa es una pregunta que yo creo que el gobierno debía responder y buscar alguna solución. Escuchamos a nuestras autoridades nacionales que solamente se la pasan prometiendo cambios, construyendo ¿qué? Ampliando más Palmasola. Eso no tiene sentido. Hay que pensar en la solución de fondo. Otra cárcel, otro sistema penitenciario donde se cumplan todas las reglas que, por ejemplo, implica lo que se llama el sistema progresivo, desde la clasificación hasta la prelibertad con la rehabilitación. ¿En Chonchocoro se da esto? ¿Por eso hay temor de parte de los reos o cuál es la diferencia? En Chonchocoro tengo entendido que lo único que se hace que tienen es un reglamento administrativo donde los presos están sujetos a una disciplina, lo que no ocurre en Santa Cruz. Aquí solamente los presos salen a la toma de la lista y después tienen todo el día para pensar en cosas que se les ocurren. Eso es Palmasola, un barrio prisionero donde mandan los presos, no hay disciplina. Y esto pues en el fondo, ¿qué significa? Es una degradación a los procesos democráticos. No se respetan los derechos humanos, no hay un poco de tranquilidad para los mismos internos y menos para la población, porque Palmasola es otra gran fuente de inseguridad ciudadana. Muchos de los delitos que se cometen en la ciudad se planifican en Palmasola. Muchísimas gracias por esta entrevista, importante el análisis que hacía con nosotros el excomandante departamental Rolando Fernández.